Mi querido Carlos González Gamio, que gusta tanto lo que tú nos cuentas, el auditorio, el que lo vivió se regodea en el recuerdo y el que no aprende tanto de México. Y te saludo esta mañana. ¿Cómo estás, querido amigo? Muy bien, querido amigo, ¿cómo estás tú? Pues aquí ya aquí en tierras aztecas, pataleando, tratando de... Dicen que el que no bracea, sí ahoga. Así es, mi querido Pedro. Pues hay que bracearle mucho. Hay que bracearle duro. Como le bracearon los antepasados. A ver, para cuéntame. Tener, para vivir. Pues mira, mi querido Pedro, antes del siglo XX la actividad bancaria en México se realizó pues fundamentalmente sin bancos, ¿no? Con prácticas informales, como eran los medios predominantes, eran el trueque, monedas metálicas nacionales y extranjeras, pagarés, vales y todo eso. Pero el crédito fue proporcionado por la iglesia y por los comerciantes, que se dedicaban pues más que nada a la especulación y al agio y todo esto, ¿no? Entonces, realmente la primera institución de crédito prendario, que no banco, fue nada menos que el Monte de Piedad, que fue fundado por aquel distinguidísimo criollo que fue Pedro Romero de Terreros, ¿te acuerdas? Sí, claro. Monte de Piedad, que pues era actividad prendaria más que nada. Y pues Pedro fue como el Carlos Slim de la época. Él manejó las minas de plata de todo el estado de Hidalgo, hizo fortuna y se dedicó a prestar. Entonces, así yo creo que el primer antecedente bancario que se reportó fue durante el mandato de Carlos III del novohispano Banco del Avío y Minas, que era más que nada para prestarle dinero a los mineros clase media, media baja. ¿Te acuerdas que hay unas cosas que se llaman pastes? Sí, claro. Esos los trajeron los ingleses, viene de la palabra pastiz, porque les ponían carne molida con papa ahí y los cerraban herméticamente y con eso ellos se iban alimentando durante días y días y semanas que estaban abajo de la mina explotando la plata, ¿no? Pero bueno, el origen oficial de la banca lo marca realmente más que nada pues la fundación del Banco del Avío por parte de Lucas Alamán, que en 1830 autoriza por decreto el presidente Bustamante para fomento de la industria nacional y fue cerrado a los 12 años porque pues Antonio López Santana no le interesaba. Entonces decretó que su argumento fue que ya no podía seguir cumpliendo con el objetivo asignado y se termina en 1842. Ya después, en 1837, se crea el Banco Nacional de Amortización de la Moneda de Cobre. Era más que nada promulgar una ley que se prohibía acuñar cualquier tipo de monedas que no fueran oro y plata, pero bueno, a los 2 meses de su creación, el banco ya, como decimos vulgarmente, chupó faros, ¿no? Entonces, Sí. El banco más que nada capitalizó recursos al propio gobierno para financiar las guerras de Texas y contra Francia, que te acuerdas que estaban necios en invadirlo, ¿no? Sí. Pero ya en este tenor de cosas, el primer banco privado comercial del país fue el Banco de Londres y México, que inicia sus operaciones en 1864 más o menos, como sucursal de un banco inglés. Y ahí tenía nada menos que bueno, pues como socio a Maximiliano, esto fue en tiempos de Maximiliano. Y fíjate, se inicia un capital inicial de 2,5 millones de pesos, que era el equivalente más o menos a $500,000 de libras esterlinas. A esta institución se le reconoce el mérito de los billetes de banco. Fue el primer banco que emitió billetes de banco, giros, de cobranzas y todo esto. Pero fíjate que curiosamente en esa época, en el estado de Chihuahua, el Congreso autoriza 4 bancos. Uno era el Banco de Santa Eulalia, así se llamaba mi abuelita, a lo mejor ella fue medio fundadora, el Banco Minero Chihuahuense y el Banco de Chihuahua, todos con facultad para emitir billetes. Y ya fue hasta 1884 cuando el Congreso de la Unión aprueba el Banco Nacional Mexicano, que empezó a emitir billetes de 1 a 1,000 pesos, imagínate nada más, de 1 a 1,000 pesos. Entonces,
Ya como quien dice, el primer banco privado pues fue el Banco Mercantil Mexicano, que abrió sus puertas en 1882. Y entre el Consejo de Administración, imagínate quién estaba, el propio Porfirio Díaz, Rafael Dondé, que ahora hay una fundación, Rafael Dondé, estaba Indalecio Sánchez Gavito, Antonio Escandón, Nicolás de Teresa, todos esos señores con grandes recursos que se habían quedado de la iglesia, que había puesto la riqueza en sus manos, como ya lo hemos platicado aquí. Y ya después de esta crisis, en 1884, se crea el Banco Nacional de México, un cubano, Antonio Castelló, que se asocia con uno de los primeros de Gorretas, y así se funda el Banco Nacional de México. Y ya en la Ciudad de México, en 1983, se establece el Banco de Empleados, que era formado por trabajadores públicos, con el objetivo pues de hacerse préstamos a sí mismos, que obviamente pues nunca pagaban, ¿no? Ya para 1882 se funda el Banco Internacional Hipotecario, que pues casi 20 años fue lo que duró y se dedicaba al préstamo para bienes raíces. De ahí para real, ya para qué te platico, ¿no? Se ha vuelto esto un paraíso de los extranjeros. En el momento que Jolopo nacionaliza la banca, años después Salinas la privatiza y se vuelve un paraíso para todos nuestros bancos, porque los compran los bancos extranjeros. Así sí. Comermex, ¿te acuerdas? Comermex, que era de Eloy Ballina, de algunos privados, se vuelve Santander, y Santander, imagínate, la señora Ana Botín se va a comer a casa de nuestro ínclito presidente, son íntimos. Es la época en que mayores intereses se han cobrado, sí, las condiciones son más altas que nunca, entonces ahí tenemos BBV, Bancomer, el banco Citibank, Banamex, entonces Banamex, todos, digo todos, menos Banorte, que creo que es de una familia mexicana, ¿no? Bueno, mexicano está Actinver, está Banorte, ICSE Banorte, que está Mifel, que es de mexicanos, y algunos bancos regionales como Bansi Banjío, el Banbajío, en fin, este tipo de bancos, pero digamos de bancos a nivel nacional, pues quedaron un puñado ahí de bancos mexicanos, dentro del que el que es más grande de los mexicanos es justamente Banorte. Pues una historia llena de luces y de sombras y de harta lana. Oye, y un día platicamos de las convenciones bancarias, que eran, ¿te acuerdas ese boato de las convenciones bancarias cuando Legorreta, Bedrop, Espinosa Iglesias? Sí, bajo la misma frase, lo que usted quiera, señor presidente. Lo que usted quiera, sí, exactamente. Gracias, querido amigo. A ti, mi querido amigo, y espero que tengas un feliz fin de semana en compañía de mi adorada Doble y de toda tu familia. Oye, tu hijo, brillante, ¿eh? Ay, gracias, hermano. Gracias. Te mando un abrazo con todo mi cariño.